Buenas tardes, licenciada. A mi grupo le tocó explicar el tema de autómatas finitas deterministas. Comenzamos. Introducción. Aunque no se pueda considerar como una definición correcta de autómata, está muy extendida una idea que confunde el concepto de autómata con el de robot. Por lo tanto, se considera que un autómata es una máquina que imita funciones típicas de los seres vivos, sobre todo relacionadas con el movimiento, pudiendo incluso ejecutar ciertos órdenes. En realidad, el concepto de autómata es mucho más genérico, ya que podemos considerarlo como un dispositivo que procesa cadenas de símbolos que recibe como entrada, cambiando de estado y produciendo una salida que en algunos casos pueden estar formado por otras cadenas de símbolos. Y la teoría de autómatas se ocupa de clasificar y estudiar de modo sistemático diferentes tipos de máquinas abstractas que llevan a cabo un procesamiento secuencial de la información. Dentro del conjunto de las máquinas abstractas que estudiaremos en esta asignatura, los autómatas finitos constituyen el grupo de máquinas más sencilla y que por lo tanto tienen un menor poder funcional. Definición de autómatas finitos deterministas. Los autómatas finitos son máquinas teóricas que van cambiando de estado dependiendo de la entrada que reciban. Las salidas de estos autómatas están limitadas de dos valores, aceptado y no aceptado, que puede indicar si la cadena que han recibido como entrada es o no válida. Generalmente utilizamos los autómatas finitos para reconocer regulares, es decir, como palabra se considerará válida solo si pertenece a un determinado lenguaje. Formalmente, un autómata finito determinista se define como Q. Ese es el sujeto de entrada y esa Q es el conjunto finito y no vacío de los estados del autómata. La F es la función de transacción que indica en qué situación el autómata pasa de un estado a otro. Se define y este es el estado inicial. Y por último, este es el conjunto de estados finales de aceptación. Buenas tardes, licenciada y compañeros. A mí me tocó representación de autómatas. Existen dos formas de representar una AFD, mediante tabla de transición y mediante diagramas de transición. Introduciremos estas dos representaciones con un ejemplo. Tabla de transición. La AFD se representará mediante la siguiente tabla que representa los valores de la función de transición. La flecha indica que P es el estado inicial y el asterisco indica que Q es el estado final de aceptación. En general pueden aparecer muchos asteriscos, aunque solo puede aparecer una flecha, ya que solo hay un estado inicial. Diagrama de transición. Los estados finales de aceptación se identifican por estar encerrados en un doble círculo. El estado inicial se destacará con una flecha arrugada. Al analizar el autómata del ejemplo, es evidente que solo considera como una cadena aceptada aquellas que están formadas solamente por A. Cualquier cadena que contenga una B hará que el autómata acabe en el estado R, que es el estado muerto. Diremos que un estado está muerto si no es un estado final de aceptación y no parte de él ninguna transición hacia otro estado.
Es evidente que si durante el análisis de una cadena se llega a un estado muerto, como ya no es posible salir de dicho estado, la cadena no será aceptada por el autómata. Autómatas incompletos. A menudo nos encontramos con autómatas para los que no están definidas todas las transiciones. Las situaciones que no están definidas deben ser consideradas como situaciones de error. Es decir, si una cadena hace llegar al autómata hasta una situación no definida, consideramos que la cadena no ha sido reconocida por dicho autómata. Si deseamos completar un autómata, bastaría con añadir un estado muerto que reciba todas las transiciones que le falta al autómata incompleto. Por ejemplo, el autómata de la izquierda está incompleto, pero podemos completarlo transformándolo en el de la derecha, al que le hemos añadido el estado R, que es el estado muerto. Autómata conexo. Un autómata es conexo si todos sus estados son accesibles desde el estado inicial. Por parte conexa de un autómata, si un autómata no es conexo, se llama parte conexa del autómata al conjunto del estado accesible desde el estado inicial. Por ejemplo, este es un autómata no conexo, y su parte conexa es la formada por los estados P y Q y por las transiciones que hay entre ellos. Los AFD como reconocedores de lenguajes. Como se ha visto en secciones anteriores, la función de transición f ha sido definida de manera que depende de un único símbolo del alfabeto de entrada. Como a continuación se amplía esta definición de forma de que dicha función pueda actuar sobre cadenas de símbolos, es decir, la función indicará qué estado pase el autómata ante la llegada de una cadena de símbolos, y no solamente de un único símbolo. Por lo tanto, consideraremos que Q, para conseguir esta ampliación, f se define de forma recursiva, que con esta nueva definición de la función de transición es posible definir formalmente cuál es el lenguaje aceptado por un AFD, un autómata finita determinativa. Gracias. Minimización de un autómata finita determinista. En ocasiones nos encontramos con autómatas que tienen algunos estados equivalentes. En estos casos, estos estados se pueden agrupar de manera que se consigue un autómata equivalente al primero, pero con un menor número de estados. Se dice que el autómata ha sido minimizado. Un concepto diferente al de minimizar un autómata es el de simplificar un autómata, que consiste en eliminar estados muertos o inalcanzables. Que se presenta un logaritmo para minimizar un AFD. El objeto principal de este logaritmo consiste en agrupar estados equivalentes. Consideramos que dos estados son equivalentes cuando las transiciones de ellos para cada uno de los símbolos del alfabeto llevan al mismo estado o estados que también son equivalentes entre sí. Ya todos los estados, ya sean equivalentes entre sí, se fundirán en un único estado en el autómata resultante. Para conseguir este objetivo se construirá una participación de Q que se irá refinando paulatinamente, de manera que finalmente cada elemento de la participación agrupará estados equivalentes. Inicialmente se construye una participación de Q formada por dos únicos elementos, los estados de aceptación y los que no son de dicha participación. Se irá refinadamente todo lo posible separado en diferentes elementos de los estados que no son equivalentes. Recordemos que una participación Q consiste en dividir que Q en varios conjuntos. Se minimizará el autómata representado de la figura inicialmente. Evidentemente no es posible
refinar el grupo 1, pero hay que comprobar cómo se comportan los estados de grupo 2 de los símbolos A y B. Analizando el comportamiento de los 4 estados con el símbolo B, es evidente que D es el equivalente a los otros 3 estados. Por tanto, es necesario dividir el grupo 2 en 2 nuevos elementos. Veamos cómo se comporta el grupo 2 con los símbolos A y B. Aquí hay ejemplos del símbolo A y el símbolo B. De nuevo, es evidente que el estado B no es equivalente a otros 2. Es necesario dividir el grupo 2. Aquí volvemos a comprobar el comportamiento del grupo 2, que en realidad es el único grupo que es posible refinar. No es posible refinar más la participación. Es evidente que A y C son equivalentes y por lo tanto deben formar parte del mismo grupo. A continuación aparece el mismo autómata equivalente al anterior, que tiene un estado menos debido al agrupamiento entre A y C. Gracias. Bueno, en este punto le explicaré autómatas finito deterministas equivalentes. Bueno, dos autómatas finitos deterministas son equivalentes si reconocen el mismo lenguaje. Es evidente que para que esto ocurra deben estar definidos sobre el mismo alfabeto. A veces es fácil comprobar de manera intuitiva si dos autómatas son equivalentes, pero esto no siempre ocurre. Un método para comprobar si dos autómatas son equivalentes consiste en unirlos de manera que formen un único autómata que, por supuesto, no es conexo. Y formalmente la unión de los dos autómatas se llevaría a cabo así: A1 y A2, y el autómata resultante tras la unión sería, y el nuevo estado inicial Q0 puede ser tanto Q01 como Q02. Una vez construido el autómata unión, este se minimiza si al concluir el proceso de minimización los dos estados iniciales Q01 y Q02 forman parte del mismo elemento de participación. Los autómatas originales son equivalentes y el autómata que hemos obtenido es el autómata mínimo equivalente a ambos. Ejemplo: dado los autómatas de la figura anterior, aplicaremos el método anterior para decidir si son equivalentes o no. Como hemos visto inicialmente, partición es igual a G1 y G2 con los símbolos A y B, como se muestra en la pantalla. En principio parece que los estados del elemento G1 son equivalentes, sin embargo, analizando el comportamiento de los estados del elemento G2 con el símbolo A, es equivalente que S no es equivalente a los otros 3 estados. Por tanto, es necesario dividir G2 en dos subgrupos. Veamos cómo se comporta G2 con los símbolos A y B. G2 símbolo A, G2 símbolo B. Serían así. Y en conclusión, se puede tener varios autómatas que reconozcan el mismo lenguaje. Y para todo autómata se puede obtener un autómata equivalente. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.